Para saber si estas gráficas son o no función, entonces lo que usted hace es que se lleva la reglita y la va arrastrando. Cuando usted se encuentra en una situación como esta, que el 2 tiene una bolita vacía y otra bolita vacía, quiere decir que no tiene imagen. Y si no tiene imagen, eso no puede funcionar así. O se da este otro caso que el 4 tiene dos puntos rellenos. Esos dos puntos rellenos quiere decir que el 4 tiene dos imágenes. Eso no puede ser. Por lo tanto, usted le anota que esta no es función. ¿Ok? Esta no es función. Mientras que esta otra, que es la parábola, usted puede ver que al dar la regla a lo largo de la gráfica, ¿verdad? La regla solo corta en un punto cada vez que pasa por la curva. Solo corta en un punto, no corta dos. Y tampoco hay ningún vacío entre los puntos. ¿Ok? Aquí se garantiza que cada valor de X tiene una única imagen. Aquí, cada valor de X tiene una única imagen. Por esa razón, la 2 sí es función. ¿Ok? Si la contestó correctamente, súmese su primer punto. Muy bien. Hágalo. La primera afirmación es que -1 pertenece al dominio. Muy fácil, nada más coja -1 y cámbielo por la X. ¿Qué mete en la calculadora usted en este caso? De pone menos, paréntesis, -1, cierro paréntesis al cuadrado, más, abre paréntesis, -1, todo sobre -1 y le da igual. Si esto le da 0, obviamente es verdadero. Me dice si le da 0 o no le dio 0. Me avisa, tiene que ver los paréntesis y todo bien puesto, ¿verdad? Eso sí, porque es -1. Entonces, el menos este hay que ponerlo. Luego abre paréntesis y mete el -1 en lugar de la X, luego al cuadrado más paréntesis -1 sobre -1 paréntesis. Le da igual y me dice si le da 0. ¿Le dio 0? Dos, da. No da 0. Entonces, eso es distinto de 0. Tiene que dar 0 porque eso es lo que dice aquí. Si aquí dice que el resultado de cualquier número en el dominio tiene que dar 0, tiene que dar 0. Si no da 0, entonces esta es falsa. ¿Ok? Ahora pruebe con el 1 para ver si la 2 funciona. Haga lo mismo, nada más que en lugar de -1, ponga menos paréntesis 1 al cuadrado más 1, todo sobre 1. Si le da 0, me avisa. Me dio dos, profe. Vuelva a hacer porque le dio mal. Da Da No, cero, cero, profe. da cero, Da profe. cero. no, bueno, si tiene que meterla bien, no se le olvide ese menos de afuera. Sí, no le puse el menos adelante, profe. Bueno, ya se dio cuenta. Qué bueno. Pues sí, esa sí da 0. Esta sí da 0, entonces esta sí es verdadera. Y la última, obviamente, es falsa. ¿Por qué? ¿Por qué es falsa la última? Porque -1 no pertenece. Porque incluye al -1, que ya había sido descartado. Entonces, verdadera, solo la 2 y la respuesta correcta es la opción B. ¿Ok? La opción B. Tomen nota y los dejo que analicen un poquitico la 40. Profe, esa operación ya la habíamos hecho, esa Es pregunta la habíamos correcto, hecho. sí. Sí, claro, por supuesto. Estamos reforzando las que son más complicaditas. Usted dice, la función es J. Ah, entonces esto es J, dos puntos. El dominio es D.
El dominio va de -1 a 1, cerrado a los dos lados. Y el codominio o el ámbito es E, pero el E es el conjunto que contiene solo al cero. ¿Qué quiere decir que el ámbito tiene que ser solo el cero? Que cualquier número de estos que usted meta en la fórmula, el resultado le tiene que dar 0. ¿Cómo sé si esa regla es función o no? Bien, si todos los números que usted mete de aquí le dan 0, es función. Pero si de repente coge uno y lo mete y no le da 0, no es función. Los números que puedo coger son estos, pero usted no los va a coger todos. ¿Por qué? Porque esto es un conjunto infinito. Entonces, ¿cuáles va a coger usted para probar? Va a coger el -1, va a coger el 0 que está en el centro y va a coger el 1. Con 3 valores que coja y lo sustituye en la fórmula, que dice que la fórmula es y igual x al cuadrado menos 1. Entonces, sustituya estos valores aquí, en lugar de la x. Entonces te pone aquí, -1 al cuadrado menos 1. Porque eso es lo que tiene que hacer. Luego coge el 0, ¿verdad? El 0 al cuadrado menos 1. Y luego coge 1 al cuadrado menos 1. Con solo uno de ellos que le dé distinto de 0, ya usted puede poner con toda tranquilidad, no es función. ¿Ok? Entonces trate de hacerlo. Sustitúyalo. Si me dice si le da todo 0 o alguno no le da 0. ¿Alguna no le dio 0? Pues ya este tipo de cosas ya usted las domina perfectamente porque es solo meter eso en la calco y ya está. ¿Cuál no le dio 0? El segundo, el cero, no da, El 0 da menos da 1. -1. Como es distinto Sí, de el segundo da 0, -1. entonces no es una función. ¿Ok? No es una función. Ese es el procedimiento en la segunda. Coge el -4 y el 0 son los únicos dos valores del dominio. Y a la hora de sustituirlos en la fórmula x más 4, acá -4 más 4 me da 0, 0 más 4 me da 4. Si estos valores pertenecen a este conjunto de llegada, que es el codominio, sí es función. Y como si nos dio 0 y 4, aunque el 2 no aparezca, no importa. Los valores 0 y 4 sí están metidos ahí. Por lo tanto, sí es función. ¿De acuerdo? Para saber si f, que tiene este dominio, 0, 1 y 2, y este ámbito o codominio, con el criterio x más 2, ¿será o no será función? Usted nada más coge el 0, el 1 y el 2 y lo sustituye por esta x que está acá. Y le tiene que dar uno de los resultados que están en ese conjunto. Si le da un resultado que no esté ahí, ya punto, no es función. Entonces, cuando usted coge el 0, por ejemplo, y le suma 2, eso le da 2. Y el 2 no pertenece al conjunto que contiene al 3, al 4 y al 5. Por lo tanto, no es función. ¿Ok? No es función. Entonces, de una vez le pone usted ahí con toda tranquilidad que esta no es función. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa con los intervalos? Los intervalos son infinitos. Esto es infinito. Es infinito. Entonces, ¿cómo se hace, profe? Hay que coger, y es que es infinito, profe. ¿Cómo hacemos ahí? De ahí no, usted coja unos cuantos. ¿Cuántos? Los que usted pueda hacer en el tiempo que tiene para contestar la pregunta. Entonces, yo personalmente cogería el -2, el 0 que está en el centro y el 2. Con esos pruebo en la fórmula a ver si obtengo el 0, el 2 y el 4. Si con esos me da un valor que no esté ahí, simplemente ya no es función.
Entonces yo cojo, por ejemplo, -2 y lo elevo a la 2 y me da 4. Bueno, ese sí está aquí. Cojo el 0, ¿verdad? Y lo elevo a la 2 y me da 0. Y está aquí. Y cojo el 2 y lo elevo a la 2 y me da 4. Y sí, ahí está. Y profe, entonces si es función, bueno, entonces coja otro. Coja, por ejemplo, un 1. Ahí está el 1. Ah, también, antes del 2 está el 1. Ok, coge el 1. Digamos, pongámoslo aquí. 1 a la 2, ¿cuánto le da? 1 a la 2 me da 1. Uno. Ah, pero el 1 no pertenece. Y como no está aquí, entonces al no pertenecer no es función. ¿Ves? Entonces tampoco es así como que cojo 3 y ya me conformo. No, no. Si le dio los 3, busque otro numerillo que no sea tan fácil o tan evidente que elevado al cuadrado le dé 0 o 4. Entonces al coger el 1, vimos que no. Entonces no es función. No es función. ¿Ok? Tome nota, tome nota. Bien, vamos con la que sigue. Hacemos lo mismo. En este caso son solamente dos números, el -4 y 4. Entonces ponemos -4 al cuadrado -2. Y eso da 4 por 4, 16. -2, 14. Ya con solo eso. El 14 no está ahí, entonces no es función. ¿Ok? No es función. Y en este caso, podemos coger el 0, el 1, el 2 y el 3 para no coger el 4. Con esos 3, con esos 4 que coja, si aplicamos la fórmula, 6 por 0, 6 por 0, sí me da 0. Funciona. Ahora 6 por 1 me da 6 y ya 6 no pertenece. Entonces, no es función. Si usted se dio cuenta que ninguno era función, entonces tiene 4 puntos que puede sumárselos al total de la prueba de hoy. Para verificar la primera proposición, yo cogería las dos fórmulas. Primero la f, que dice que f de x es 5 raíz de x menos 16. Y me hago una tablita de valores. No importa, con solo un valor. Aquí va a ir el x y aquí va a ir el y. Entonces voy a coger un número que me dé una raíz exacta, por ejemplo 17. X igual 17. Meta usted x igual 17 ahí, lo mete en la calculadora y me dice cuánto le da el resultado. Usted pone aquí, raíz es 5, raíz de 17 menos 16 y me dice cuánto le da. 5. 5, profe. Y me da 5. Usted pone aquí 5. Se le está produciendo a usted el par ordenado en la F, ¿verdad? 17,5. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra, pero vamos a coger la función R. R de X es igual, dice, a raíz nada más, no tiene el 5. Raíz de X menos 16. Igualmente nos hacemos una tablita. ¿Ok? Y vamos a coger el mismo valor X.
Cogemos el mismo, perdón, sí, el mismo valor de X, el 17. Y van a calcular el Y, pero con esta fórmula. Usted va a poner raíz de 17 menos 16. Y eso Uno. le da 1. Cuando usted ve que se mantiene el mismo valor de X y el que cambió fue solamente un Y, entonces eso no es una homotesis. Para mí personalmente, eso no es una homotesis. ¿Cuál sería una homotesia? De ahí cuando cambien los dos. Cuando si cambió el X y el Y, cambiaron los dos. Es decir, si aquí el 5 se convirtió en 1, aquí no tuvo que haber aparecido 17, sino otro número diferente. Ahí, para mí sí sería una homotesis. Tome nota, mientras vamos colocando acá la previsión para la segunda afirmación. La segunda afirmación sí es más fácil, porque resulta que aquí tiene usted f de x igual 5 raíz de x menos 16. Y en la otra nada más viene g de x igual, el 5 se mantiene, y aquí lo que se hizo fue que a x menos 16 se le hizo un movimiento horizontal de 16 unidades al x. Un movimiento horizontal de 16 unidades. Eso se llama una traslación de 16 unidades, como es suma, a la derecha. Arreglemos ese derecha, pues no me está saliendo bonito. 16 unidades a la derecha. ¿Ves? Si usted a la raíz de menos 16, x menos 16 le suma 16, eso se elimina. ¿Y qué le queda? Le queda precisamente lo que dice que es g, que es 5 raíz de x, nada más, tal y como aparece acá. Entonces, esta segunda sí es una traslación horizontal. Es verdadera y la respuesta es solo la 2. ¿Ok? Tome nota y la próxima que la vea en el examen, usted se la aprende. Al trazar la recta que corta al primero y al tercer cuadrante y igual a x, y usted visualiza que estas dos rectas se comportan simétricamente con respecto a este eje, observe a la distancia que hay de menos 1 al eje y de menos 1 al eje. De menos 5, de 5, perdón, aquí al eje y de 5 al eje. ¿Ves? Tienen un comportamiento como la tijera. Eso representa a la función y su inversa. ¿Ok? Ese sería el comportamiento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción 2. Solo la 2. ¿Ok? Ahora usted va a jugar con esto un ratito. Yo le voy a... Ok. Si usted pone aquí menos 2 más 2 le da 0. Entre 3 le tuvo que haber dado 0. Luego 1 más 2 le da 3. Entre 3 le tuvo que haber dado 1. Luego 4 más 2 le da 6. 6 entre 3 le tuvo que haber dado 2. Dos. Ahora represento esos puntos. Aquí estaría el menos 1, el menos 2, el menos 3. Aquí el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, de acuerdo a eso, el de menos 2 va con 0, queda aquí mismo directamente en el eje X. Ahí queda el menos 2 enganchado directamente al eje porque es menos 2,0. Ahí queda. El 1, 1, aquí queda el 1 en el eje Y. Aquí queda el punto ubicado. En el eje Y está el 1. Y ahora el 4, 2, aquí está el 1, aquí está el 2. ¿Ok? Entonces el 4
queda ubicado en esta posición acá. Si yo trazo la línea que une esos puntos, yo puedo empezarla desde antes, pero tirémosla acá y ese sería el comportamiento de la recta y le pongo flecha, yo le dije a los dos lados, para suponer que el dominio es R y que el codominio también. Así le tuvo que haber quedado su gráfica. Si así le quedó, yo le creo y usted se la pone bueno. ¿De acuerdo? Esa es la función f. Usted le pone aquí que esta representa la función f. ¿Ok? Ahora vamos con la otra, f a la menos 1. Entonces los resultados son, si pone aquí 3 por 0, 0, le tiene que dar menos 2. Si pone 3 por 1, 3, menos 2, le tiene que dar 1. Si pone 3 por 2, 6, menos 2, le tiene que dar 4. Entonces los valores ahora parece que quedaron invertidos, ¿verdad? Muy bien, quedaron invertidos. Entonces ahora el 0 va con el menos 2. Entonces va aquí. Menos 1, menos 2. 0 menos 2 queda aquí, directamente en el eje Y. ¿Por qué? Porque el que es menos 2 es Y, vean. ¿Ok? Entonces menos 2 en el eje Y. 1, 1, este sí se mantiene y queda en la misma posición del 1, 1 anterior. Y el 2, 4, aquí está el 2 y el 2 va para el 4 que está aquí el 3 y aquí el 4. Entonces el punto queda ahí. Ahora trazo la recta que une esos tres puntos, la saco un poquitico y la recta tiene un comportamiento de tijera, como usted lo puede ver. ¿Ok? Ahí está, tiene un comportamiento de tijera, tiene un comportamiento de X. Por lo tanto, si usted traza la recta Y igual X, que es la que divide el tercer cuadrante y el primero, vea por dónde pasa. Exactamente por el punto de la mitad de los dos. Entonces, esta es la recta Y igual X. ¿Ok? Y igual X. Y es la que mantiene la simetría entre la negra y la verde. Pero la verde es la F a la menos 1. Es la F a la menos 1. ¿Ok? Ese es el comportamiento de una función y su inversa. Esto es lo que usted debe ver en cada caso. ¿Ok? Si quiere revisar un poquito, chequear un poco, un minuto para que lo chequee. Si así le quedó exactamente igual como este ramito de flores, se la pone buena y se la... Bueno, esta no valía, ¿verdad? Recuerde que... Pues aquí hay un ejemplo de una función, ¿verdad? Que podemos llamar f, y esta sería la inversa, f a la menos 1. Observe que el eje de simetría y igual x les da un parámetro para poder ver la relación simétrica de la función y su inversa. Este es el fenómeno que usted debe ver en las gráficas para darse cuenta si es una función y su inversa. Vean esta de acá, por ejemplo. Usted dice, ah, mira, este punto que está en x negativo, lo puedo pasar a y negativo. Ajá, perfectamente. Aquí está el y. Entonces, de x negativo lo paso a y negativo. Este punto que está cortando a y en casi 1,5, ¿verdad? Casi 1,5, de lo corto en y, en x, perdón, en casi 1,5. Ahí está. Y luego este otro, ya sé que por ahí tiene que pasar, entonces baja la curva, haciendo como una especie de hoja, de árbol, y le queda esa figura. Esta sería la función y esta sería la inversa. Esta está facilita. Aquí tiene un menos 1 en y, entonces busca el menos 1 en x. Aquí tiene un 1 en x, entonces busca un 1 en y. Y luego traza la gráfica que se parezca a esa en la misma tendencia. Claro, me quedó más cortilla, pero hagámosla con más cuidado para que quede como simétrica esa. ¿Ok? Esa sería la relación. Y la última tiene un punto en menos 1 en y. Aquí está el eje y. Entonces usted pone ese punto menos 1 en x.
Luego tiene aquí como en, sí, que es como, aquí estará en la mitad, aquí como un tercio en X, y un tercio en Y, como por aquí. Entonces, así como una pancita, y luego baja cerca de la curva, la pasa rozando, y luego tiene la tendencia de subir. Ese fenómeno es el que caracteriza a una función y su inversa simétricos al eje y igual x. Con estos 4 ejemplitos y el que hizo anteriormente, ya tiene una idea bastante práctica para poder acertar esa pregunta en el examen. Quiero que esta pregunta la analicen bien. Lo primero que quiero que ustedes hagan cuando ven esta pregunta y le dicen si este punto pertenece o no pertenece, es que utilicen la calculadora cuando dice mode 51 en la calculadora plateada, mode 51, o en la calculadora negrita, ustedes buscan menú, ¿verdad? El signo menos y luego 1, 2 es 1 y 2. Vamos a ver si es cierto. Vamos a la calculadora. Ujú. Y ponemos menú, el signo menos, 1 y 2. Ajá, correcto. Y aparece el sistema de ecuaciones. Pero para poder meter los valores aquí, usted tiene que saber cuáles son. Entonces usted va a escoger las parejas. Esta pareja de aquí va a ser menos 3,2. Y este punto de aquí, que es el que está en menos 1, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese punto? ¿Quién es X y quién es Y? Primero vea Menos 2. quién, primero Cero vea, coma menos uno, profe. sí, primero vea quién es Y. Y sería menos 1, entonces póngalo. Y entonces automáticamente el X es 0. Esos puntos son los que usted va a utilizar aquí. Entonces pone menú, menos 1, 2 y pone menos 3 igual. 1 en lugar de la coma igual. 2 igual. Luego pone 0 igual. 1 en lugar de la coma igual. Y luego menos 1 igual, igual. La calculadora dice que X es igual a ¿cuánto? X es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les dio? Cero. Menos uno. 0. Cero. A mí me dio cero. No, no le puede dar 0. Ahí se cometió un error. Vuélvalo a hacer. Borre, Menos borre uno, profe. y vuelve a poner menos 3 igual. ¿Ok? Menos 3 igual. 1 igual. 2 igual. 0 igual. 1 igual. Menos 1 igual, igual. Menos 1. Menos Tres. 1. Menos 1. Igual. Menos uno, profe, da. Y esta es M. Apúntenle que ese menos 1 es M. Y apunten que M es la pendiente para que recuerden siempre ese detalle. Entonces la X representa a la pendiente. ¿Ok? Menos 1 Sí. Ya representa me la dio pendiente. menos uno X, entonces. Ajá, menos 1 es X. Ahora dele otro igual. Dele otro Menos uno igual. Y. Igual menos 1 Y. Y Menos menos uno 1 es Y. Y. Ese menos 1 es el B. Y el B es la intersección con el eje Y. ¿Ves? Aquí está. Exactamente donde corta el eje Y es menos 1. Entonces ya con esto usted tiene que el criterio de la función es Y igual menos 1, X menos 1. Eso es lo que usted tiene que averiguar, criterio. Menos 1, X menos 1. Ahora, para ver si este punto está o no está, cambie esta X por menos 7. Eso sí, métalo entre paréntesis. Entonces usted pone menos 1, paréntesis, menos 7, menos 1. Si eso le da 6, sí pertenece a la gráfica. Si le da otra cosa, no.
Menos 1, paréntesis, menos 7, ¿verdad? Y menos 1. Si eso le da 6, entonces sí es un punto de la gráfica. ¿Sí o no? ¿Cuánto le dio? 6. Da 6. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. La 1 es verdadera. Y la otra, que dice que la gráfica es creciente, es falsa. No es creciente, porque esta bolilla va rodando hacia abajo. Entonces la gráfica es decreciente. Entonces, verdadera, solo la 1. Verdadera, solo la 1. Solo la 1. ¿Ok? Tomen nota, ¿verdad? Un minuto para que tomen nota. Tengo una mosca aquí en el estudio que ya casi le pongo nombre, le consigo una cadenita de oro, le pongo el nombre y me la llevo de mascota a pasear por todo lado. Mira qué mosca más majadera. Esta es una pregunta F, ¿ok? Dificultad fácil, sencilla. ¿Por qué? Porque la pregunta em, sí, le dicen a usted que es exponencial. Entonces, cuando le dicen que es exponencial de la forma y igual a la x, aquí tiene un x y aquí tiene un y. Y le están dando aquí un punto 5 y un punto 32. El 5 es x y el 32 es y. Usted los coge, los sustituye y aplica la calculadora. Puede hacerlo con Shift cal igual, no hay ningún problema. Entonces pone, en lugar de 32, en lugar de y pone 32 igual. En lugar de la A, pone la A y pone x igual 5. Y como ya usted sabe que para quitar exponentes se saca la raíz que indica el exponente, entonces raíz quinta de 32 es la base. ¿Ok? Y con ver la base se da cuenta si es creciente o no. Mete eso en la calculadora y dice que la calculadora le da que eso es 2. Y si A es 2, A es mayor que 1. Y si es mayor que 1, la función es creciente porque A es mayor que 1. Entonces la primera es verdadera. Y luego la otra, la base es 2. Si la base es 2, entonces la inversa, f a la menos 1 de x, tiene que ser logaritmo, pero en la misma base, o sea, base 2. Y aquí dice que es base 5. Entonces esta es falsa. Entonces verdadera, solo la 1. ¿Ok? Recuerde que la inversa de la exponencial tiene que ser en la misma base, y aquí le cambiaron la base a 5. Entonces la base era 2. La inversa tiene que ser logaritmo en base 2. ¿Ok? Esa es una pregunta sencillita, práctica y divertida. Entonces, tiene menos 1 como x, un tercio como y. Par ordenado menos 1, un tercio. Este es el x, este es el y. La fórmula es y igual a la x. Cambio la y por un tercio. Cambio la x por menos 1. ¿Cómo quito el menos 1? Sacando raíz menos 1. Siempre que tengo un exponente y quiero quitarlo, saco raíz de lo que indica el exponente. Raíz menos 1 de un tercio, lo meto en la calculadora. ¿Y cuánto les dio A? 3. A 3. da 3, opción A. Así de fácil era eso. Imagínense. Así de sencillísimo. Calcular raíz menos 1. Qué raro. Sí, es raíz. Shift
X cuadrito. Y ahí donde está el cuadrito chiquitico, ahí pongo -1, eso es todo. Y meto fracción 1/3. Ok, vamos a ver si estamos compartiendo eso. Ahí está. ¿Ves? Va de nuevo. Shift X cuadrito. Aquí donde está el cuadro chiquitito del índice, ahí pongo -1. Me meto adentro, pongo fracción 1/3. ¿Así? Sí, así. Y da 3. Eso era todo. Yo creo que fácil, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. En este tipo de pregunta, que le dan un criterio, en este caso exponencial, se habla de que al agregar 20 gramos de sal, entonces la cantidad ST de sal que aún no se ha disuelto a los T segundos está dada por esta fórmula. Entonces aquí, de una forma muy práctica, le dicen a usted que se guíe por estas letras. S es el contenido de sal. Y T son los segundos transcurridos mientras la sal está ahí sin disolverse. Le dan una fórmula. Le están diciendo que cambie la T por 2 y que vea a ver si le da esto. Entonces usted haga caso, nada más hace caso, pone 20 multiplicado por paréntesis, fracción 4/5, cursor derecho, cierro y pone 2. 2 como exponente, ¿verdad? Le da igual. A ver si le da 12,8. Me dice si le dio 12,8. Si no, Sí, algo hizo señor. mal. Sí, señor, sí da 12,8. Entonces es verdadero. Pero si por si hizo algo malo, vamos a revisarlo. Entonces ponemos 20 para que no se le olvide, por si acaso, fracción 4/5, cursor derecho, cierro y X cuadrito, elevo y lo pongo a la 2. Puedo haber puesto X2 directamente, pero no importa. Digamos que ponemos X cuadrito y el 2 para saber qué es exponente. Y le da SD y efectivamente 12,8 es la respuesta, por lo tanto es verdadera. Ahora, de una, dice que la cantidad de sal que aún no se ha disuelto, luego de 3 segundos, disminuye conforme pasan los segundos. Vamos a ver. Compare. A los 2 segundos tenemos 12,8 gramos. Si cambio ese 2 chiquitillo, por un 4 y el número me da más pequeño, entonces es una disminución. Ponemos 4 y me da 8,192. Entonces, obviamente, de 12,8 a 8 hay una disminución. Por lo tanto, es verdadero. En este caso, ambas son correctas. Usted dice, bueno, vamos a coger estas dos, que son las primeras, y vamos a aplicarle menú menos 2,1 y vamos a meter los valores en ese orden. 2 igual, 1 igual, 50 igual. Luego 4 igual, 1 igual, 100 igual igual. Me dice quién es X, que sería, perdón, quién es X, que sería la M, y quién es Y, que sería la B. Perdón. Ok, lo calculan y me dice cuánto es la M y cuánto es la B, según esos datos. La M sería 25, profe. La M es 25 y la B, con otro igual Cero. será 0. Entonces, según esto, el criterio debería de ser, de esta primera, de la A, debería ser Y igual 25 por X. Entonces, lo que usted va a hacer es verificar si al cambiar la X por 6 le da 150 y si al cambiar la X por 8 le da 200. Si así funcionara, entonces con toda seguridad es una función lineal. ¿Ok? Métalo ahí a ver qué tal. A ver si es una función lineal.
Entonces, aquí, por ejemplo, ya vimos que para 2, obviamente que sí, porque fueron los que utilizamos. Hay que probarlo con 6 y 8. Entonces pone 25 por 6. Y luego pone 25 por 8. Obviamente 25 por 6 le da 150 y 25 por 8 le da 200. Por lo tanto, la primera, perdón, es verdadera. La primera es verdadera. ¿Ok? En la segunda dice que es una función cuadrática, pero como usted se sabe las potencias, usted dice, mira, eso es 4, 2 a la 2, 4. Esto es 16, ay, 4 a la 2, 16. ¿Ok? Esto es 64, de ahí 6 a la 2, de ahí no, ya no, porque 6 a la 2 es 36. Entonces ya no es cuadrática. ¿Ok? Ya no es cuadrática. Porque para que sea cuadrática es de la forma de x a la 2. Entonces, 2 a la 2, 4. 4 a la 2, 16. Pero 6 a la 2 ya no cumple con el parámetro de cuadrática. ¿Ok? Ya no. Entonces, no es cuadrática. Esta es falsa. Porque sería x a la 2. 2 a la 2, 4. 4 a la 2, 16. Y 6 a la 2 no da 64, da 36. Entonces, no es cuadrática. Si no es cuadrática, entonces, ¿cómo juego con estas potencias? De ahí, aquí sería, por ejemplo, la base 2 elevado a la 2. Ajá. Aquí sería la base 2 elevado a la 4. ¿Ves? El X es el exponente. La base 2 elevado a la 6. 64. 8. La base 2 elevada a la 8. 256. Entonces es exponencial. Para que recuerde cómo se hizo eso y a la hora de que aparezca la misma, sepa que es exponencial. A ver si coincide con la que usted escogió. Entonces, recuerde que T es 6. Entonces yo pongo acá 120 multiplicado por ln de 2 por 6. Meto eso en la calculadora, en la tecla que dice ln. Aquí al final, esta de aquí, que está después del log. Entonces yo pongo 120 por logaritmo natural de 2 por 6. Cierro y le doy igual. Y me da 298. ¿Ok? Y 298 no se parece en nada a 7680. Entonces no es la D. Esta no es. ¿Ok? Se descarta. Esa no. Ahora probamos con la que sigue. Probamos con 120 más 5 por 6. 120 más 5 por 6 no se parece en nada a 3840. Tampoco es. Vamos con la B. 120 por 2 elevado a la 6. Y me da 7680. Y eso es lo que da 7680. Sin embargo, para que usted esté completamente seguro y segura, probemos la A. A ver si nos da lo mismo. Entonces prueba con la A y pone 120 por 6 elevado a la 2, porque T es 6. Y da 4320, lo que no es correcto. Por lo tanto, el criterio es 120 por 2 a la T. ¿Ok? Esa sería la respuesta que usted pudo haber marcado. Y esa sería la pregunta 15, ¿verdad? Pregunta 15. Y vamos cerrando con la última de la noche, ¿verdad? Que lo que ocupo es que encuentren la base, igual que en el caso anterior. Vea que es exponencial, ¿ok? Es exponencial. Tienen un punto de referencia aquí.
igual que las que hemos hecho antes. X es menos 2 y Y es 4. Criterio, Y igual a la X. Hagan lo mismo que antes y averiguamos cuál es la base de esa función exponencial. A ver si es la opción B o la opción C. ¿Ok? Y entonces se ponen la nota. En este caso son 16 preguntas. Lo hacemos igual que la vez pasada. Dividen los puntos entre 16 y lo multiplican por 100. Dividen los puntos, ¿verdad? Puntos entre 16 y lo que le da lo multiplican por 100. Esta sería su nota en el quiz de hoy de 16 preguntas que hemos hecho. ¿Ok? Y como ya antes aprendió, cambia la Y por quién. ¿A quién pongo en lugar de la Y? 4 El 4. La A, ¿y a quién pongo en lugar de la X? menos 2 A menos 2. Y adivinen raíz qué sacamos de 4. de menos 2. Raíz menos 2 de 4, que les da ¿cuánto? Un medio, y la respuesta es la C. ¿Ok? Así terminamos hoy esta sesión. Me reporta la nota que obtuvo. Ojalá que haya subido la anterior. Y si no, le deseamos muchos éxitos para el próximo miércoles. Buenas noches, que descansen, que disfruten el Buenas resto de noches. la noche. Buenas noches, profe, gracias.